Dios sigue llamando, aconsejando, animando y dando sanidad al alma. Proverbios capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer hasta el 23 y dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Nosotros vamos a ver que una de las cosas que Dios siempre quiso para el ser humano es que sea sabio conforme a la sabiduría de Dios. Entonces, Dios siempre envió su consejo, su palabra, por medio de los profetas, por medio de diferentes personas, al pueblo, para que el pueblo pudiese tener la sabiduría de Dios, vivir como Dios quería que viva. Pero la realidad es que Israel no quiso. Israel siempre escogió vivir en la adoración de los demás pueblos babilónicos, asirios, medopersas, egipcios, y siempre desechó a Dios. Decían que adoraban a Dios con sus labios, pero con sus hechos lo negaban. Y Dios va a mostrar que Él siempre envió, los llamó porque los ama. ¿Y cómo? Enviando el llamado de Él. Así como Dios sigue llamando hoy, Dios llamaba en el pasado también, esperando que el pueblo pudiese escuchar, que el pueblo pudiese atender, que pudiese oír, como veíamos en los proverbios pasados o en los versículos que compartimos los días pasados. Y Dios lo que quiere es que nosotros escuchemos, entendamos quién es Dios y que le temamos, que queramos vivir. Pero el ser humano no quiere eso. Pasa el día de hoy también. El ser humano busca a Dios porque quiere que lo bendiga, porque quiere que lo proteja, porque quiere que le dé el pan, quiere que le dé todo lo que necesitan. Pero el ser humano no está dispuesto a amar a Dios, a obedecer a Dios, a temer a Dios, a entender que Él es quien tiene el poder, quien hizo todas las cosas, y que deben entender que delante de Dios no pueden mentir o ser hipócritas con ciertas cosas. Ahora, Él va a agarrar y siempre le va a dar la oportunidad al ser humano, así como se la dio a Israel, para que busque a Dios. Y dice, la sabiduría clama en las calles. Y recordemos, ¿cuál era la sabiduría? El temor de Dios. O sea que cuando uno escuchaba la palabra, cuando uno escuchaba el llamado de Dios, automáticamente la gente comprendía quién era que estaba hablando y debían ser movidos por ese Dios que hizo todas las cosas, el cual hablaba. Pero la realidad es que al pueblo de Israel no le importaba. Siempre tenían que pasar sucesos muy importantes como muertes o algún rescate en guerra o de algún cautiverio, para que ellos pudiesen ver a Dios obrar. Y lo peor de todo es que lo seguían un ratito y después se apartaban. Entonces dice que la sabiduría alza su voz en las plazas. Dios está llamando constantemente. Clama en los principales lugares de reunión. O sea, siempre hay lugar. Lo vemos hoy en día, vemos en muchas plazas, en trenes, en diferentes lugares donde Dios está llamando, está clamando constantemente a que la gente lo busque, a Él lo tema. Claman los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, ¿sí? Y va a agarrar y va a decir, ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo tendrán esa actitud de rechazarme, de darme la espalda, de no tenerme temor, de decir que me buscan, pero la realidad es que no me buscan, porque con sus hechos lo niegan? ¿Hasta cuándo, oh burladores,
Va a decir, desearán el burlar, y los simples amaréis la simpleza. La gente hoy ama lo simple, porque lo simple le gusta. Porque tú para lograr ser un ingeniero tienes que estudiar muchos años. Para lograr ser bueno en lo que quieres hacer tienes que dedicarle mucho tiempo, esfuerzo, investigación, trabajo. Para ser una persona que tengas una vida que verdaderamente ame, adore a Dios y sea una persona que tema a Dios, también tenés que entregar trabajo y esfuerzo. El trabajo de querer escuchar a Dios, el trabajo de querer buscar a Dios, el trabajo de querer seguir a Dios, el trabajo de querer temerlo, de querer obedecerlo, de querer escucharlo. Pero como Dios siempre me está diciendo no hagas esto porque te va a hacer mal, no hagas esto, todo el mundo piensa, no, es que Dios te vive restringiendo de cosas, Dios no te deja vivir la vida. No, Dios no es que no te deja vivir la vida. Dios te está limitando de cosas o te está enseñando cosas que van a transformar tu vida. Pero como a ti te gusta hacer las cosas como a ti quieres, Dios te habla, Dios te dice en una predicación, en un culto, por un medio de un video de WhatsApp o por medio de un video de YouTube. Dios te está hablando y te está diciendo cambia esto, haz esto. Pero nosotros deseamos seguir siendo simples, deseamos seguir siendo burladores, amamos la simpleza, amamos el burlar. Y agarra y dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Insensatos, personas incapaces de poder pensar, como si no tuviesen sesos, como si no tuviesen cabeza para pensar. O sea, son personas que se dejan llevar por el actuar errado. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros seguiremos actuando de esta manera? Entonces Dios siempre llamó a Israel y lo sigue llamando, así como lo hace con nosotros el día de hoy. ¿Hasta cuándo sigues yendo a la iglesia y sigues tomando malas decisiones? ¿Sigues siendo simple? ¿Hasta cuándo sigues yendo a la iglesia y piensas que puedes burlarte de mí? Pensando que puedes mostrar una cosa en la iglesia y acá eres otra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te estoy hablando. O sea, Dios se manifiesta constantemente de tal manera que el problema somos nosotros, no es Dios. Y va a agarrar y va a terminar diciendo el versículo 23, volveos a mi reprensión. Volveos, yo los estoy llamando la atención, yo les estoy diciendo lo que tienen que hacer, que están mal, vuelvan a mí, volveos a mi reprensión. Y Él va a mostrar lo que va a pasar si nosotros nos volvemos cuando escuchamos que Dios nos está hablando, cuando clama a Él, para que nosotros podamos cambiar nuestra forma de vivir, para que podamos comprender un montón de cosas. Él nos va a mostrar lo que nosotros debemos hacer. Y dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios es un Dios que cuando nosotros verdaderamente queremos escucharlo, le tenemos temor, lo buscamos con el corazón, Él nos va a ayudar a comprender lo que queremos, lo que necesitamos comprender de su palabra, porque eso se entiende espiritualmente. Hoy vivimos en un mundo donde los israelitas del día de hoy, más marcado como el judaísmo, el día de hoy, es un pueblo que no tiene un verdadero temor de Dios y acercamiento de Dios. Por eso ellos no pueden entender la palabra. Por ellos lamentablemente fueron engañados, en lo cual le dicen que la palabra es codificada, está codificada y tienen que entenderlo de otra manera y van al fracaso. Nosotros tenemos que comprender que Dios es bien simple, que Dios no hizo las cosas tan complicadas. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es tener el deseo de entender quién es Dios, respetarlo, temerlo, entender que a Él no lo podemos engañar, que de Él no podemos esconder nada. Y que si Él nos dice algo, nosotros tenemos que atenderlo, porque es para bien nuestro. Porque Él quiere derramar su bendición, su protección, su cuidado sobre nuestra vida. Y Él lo hará si nosotros hacemos las cosas como tenemos que hacer delante de Él. Él lo hará. Y tenemos que comprender que Él sigue llamando. Y Él te está llamando hoy.
Hoy tú sabes lo que hiciste mal. Hoy tú sabes cuántas veces Dios te dijo, no hagas esto, no hagas esto, pero fuiste y lo hiciste igual. Y vinieron los dolores, vino el sufrimiento, vino un montón de cosas. Bueno, hoy es momento de escuchar, de atender a su reprensión, de volvernos a su reprensión, para que Él nos haga comprender la realidad de todas las cosas por medio de su palabra, y que nosotros sepamos cómo actuar de forma prudente, con justicia, juicio, equidad. Y sepamos tomar decisiones de con quiénes debemos andar. Dios nos bendiga a todos. Que tengamos un lindo día. Y recuerda, Dios sigue llamando, aconsejando, animando y dándole al alma vida. Chao, chao.